A continuación vamos a presentar lo que nos ha tocado ahora es sobre hemorragia mayor en el paciente que está anticoagulado y cuáles son las indicaciones mediante cómo podemos presentarlo con un caso clínico de que ha sido de nuestra experiencia. Se trata de un paciente varón de 80 años que en diciembre pasado acude a la consulta refiriendo palpitaciones, no había en este momento disnea ni precoralgia. El paciente tenía como antecedentes hipertensión arterial, fibrilación auricular paroxística, hipercolesterolemia, y estaba recibiendo un bloqueante receptor de angiotensina, un antiarrítmico para la fibrilación, en esta dosis, 150 digamos, veces al día, atorvastatina, y no recibía ningún tipo de anticoagulación oral. El paciente había rechazado tener anticoagulación porque había sido prostatectomizado al momento de la cirugía por neoplasia maligna de próstata y había recibido radioterapia y había quedado con hematuria. Cada vez que se intentaba algún tipo de anticoagulación, el paciente sangraba en forma evidente y por ese motivo tanto el paciente como su familia habían rechazado tener anticoagulación y habían optado solamente por tratar de controlar el ritmo, ¿no? Y efectivamente, desde 2007 hasta el momento actual, se había tratado de hacer eso y al momento de la consulta, el paciente llega con una frecuencia elevada, con una presión controlada, los ruidos cardíacos arrítmicos, se decide aumentar la profenato veces al día y ya conversando con el paciente, puesto que en este momento ya habían pasado más de 15 años, y en ese momento tenía 65 años, que ya tenía 80, y su escala Chasbach se había incrementado, ¿no? Si antes estaba en un Chasbach de 2, con 65 años de edad y con hipertensión, tenía 2 puntos, ahora que tiene 80 años ya su Chasbach es 3. Y efectivamente, el día de la consulta, el paciente se comprueba la fibrilación auricular en un trazado de ritmo, se decide hacer el manejo que se ha descrito, y en 2 días el paciente revierte a ritmo sinusal. Uno puede hacer una suerte de, digamos, disquisiciones y preguntas que vamos a ir lanzando al auditorio, que después podemos comentar al momento de las preguntas, y ya los invitamos a que vayan haciendo sus comentarios acerca de qué podrían opinar de estos casos. Si es que el paciente debió efectivamente recibir anticoagulación desde el inicio de la infección auricular del año 2007, bueno, hay un Chasbach de 2, efectivamente había una indicación. Si el paciente no debió recibir porque había un riesgo de sangrado, porque efectivamente se objetivaba que había sangrado activo por hematuria, dado quizás efecto residual de la radioterapia o de la cirugía. Y en todo caso, si es que esto tiene que ser consensuado, ¿no?, con el paciente, puesto que la anticoagulación tiene sus pros y sus contras. Si bien es cierto, se indica cuando hay riesgo embólico elevado, también hay que ver cuál es el riesgo de sangrado y si es que esto pues, representa para el paciente en el balance que está por encima de lo de uno. Recordemos que la escala Chasbach es la escala más usada y la más recomendada por las guías para evaluar el riesgo embólico. Y si un paciente tiene un valor de 2, tiene hasta un 3.7% de riesgo embólico. Nuestro paciente, cuando tenía 65 años y debuta con todos estos problemas, este era su riesgo embólico. Ya cuando tiene 80 años, como eleva la edad y por encima de 75 se da 2 más hipertensión, entonces prácticamente se llega hasta casi 6% su riesgo embólico. Y con ello se le convence de que efectivamente ahora su riesgo es mucho mayor y habiéndose visto que la fibrilación auricular no estaba del todo controlada, ya que había presentado, a pesar del tratamiento antiarrítmico, se le convence con que se debe ya iniciar la anticoagulación. Ahora, podemos examinar también el riesgo hemorrágico con la escala Hasbled, que es también la escala más recomendada, ¿no?, para poder predecir sangrado en un paciente, ¿no?
Y podemos ver que nuestro paciente no tiene mayormente problemas, solamente la historia de sangrado y una edad avanzada en este momento, lo cual le daría un puntaje de 2, y estaríamos hablando de un riesgo moderado de sangrado de 2 a 4%, con lo cual es menor que el prácticamente 6% de riesgo embólico. Por consiguiente, se justificaría hacer una anticoagulación sopesando riesgo y beneficio del tratamiento. En todo caso, cuando se han analizado diversas cohortes como esta publicada de un grupo de Suecia, vemos que en todos los casos, sea que el chargeback sea no tan elevado o más elevado, comparado con un Hasbled que puede ser menor o no, siempre los pacientes que son anticoagulados, fibriladores, van a tener mejores resultados, mejor sobrevida que aquellos que no son anticoagulados. De manera que el Hasbled no necesariamente prohíbe la anticoagulación. La única contraindicación absoluta para anticoagular es cuando hay sangrado activo. Y si existe riesgo embólico, es preferible anticoagular, aún en pacientes con un riesgo, que podríamos decir, bajo de embolismo y que tengan un riesgo de sangrado elevado. Cuando existe riesgo alto de embolismo, definitivamente la anticoagulación se sobrepone al riesgo hemorrágico. Y entonces debemos operar según lo que dicen las guías, ¿no? Y las guías, ¿qué es lo que dicen, no? Que si tenemos un paciente con fibrilación auricular que es elegible para anticoagulación de acuerdo a la escala Chas-Bach, si tiene válvula mecánica, ya sabemos, tiene que recibir definitivamente antivitamina K, warfarina. Si no tiene válvula mecánica, entonces identificamos el riesgo. Si es alto, o sea, mayor de 1 en varones o mayor de 2 en mujeres, hay que considerar la anticoagulación como indicación 1A si es que está en 2 o más para varones o 3 o más para mujeres. Y si estás en 1 para varones o 1 para mujeres, entonces podemos utilizar esto preferiblemente a no hacerlo. O sea, es una indicación de menor peso, pero se sugiere hacerlo por los resultados que se tienen. Entonces, el otro punto es cuando estamos con el paciente fibrilando y estamos pensando que se va a cardiovertir, y lo vamos a hacer de alguna forma, sea farmacológica o sea eléctrica o con alguna otra medida. En este caso, nuestro paciente estaba fibrilando de forma aguda, no estaba descompensado, ciertamente. Se le ofreció la posibilidad de llevarlo a la emergencia y hacer una cardiación eléctrica, lo que el paciente rechazó. Prefirió, como se sentía bien, recibir una cardiación farmacológica, la cual afortunadamente dio resultado. Pero debemos recordar que cuando existe esta situación, hay que, y como ya se ha revisado en el transcurso de este curso, si es que la fibrilación tiene una duración de menos de 12 horas o entre 2 y 48 horas, y también considerar cuál es el riesgo embólico, ¿no? Para fibrilaciones más prolongadas, y se va a optar por una cardioversión electiva, es preferible anticoagular 3 semanas antes de ver qué es lo que ocurre. En nuestro paciente teníamos muy poco tiempo de evolución y entonces podíamos optar por una cardioversión que podía ser farmacológica y decidimos anticoagularlo por su riesgo embólico, como lo indica la guía. Afortunadamente, en menos de 48 horas el paciente pudo revertir solamente con el tratamiento farmacológico y había que continuar entonces con el tratamiento anticoagulante y antiarrítmico como se vino haciendo. Entonces, volviendo al caso clínico, como habíamos visto que el paciente había tenido sangrados reiterativos de la vía urinaria, se le sugiere realizar una cistoscopía. Esta cistoscopía, para prevenir que pueda haber un evento de sangrado, ya que el paciente ya iba a estar anticoagulado en forma permanente, mostró que no había efectivamente ningún problema. Entonces pasó el primer mes de anticoagulación en forma aceptable, el paciente estaba yendo bien, no había sangrado, entonces con mucha confianza se continuó con la anticoagulación. Sin embargo, en el segundo mes, el paciente llega a la consulta decaído, fatiga, había notado disposiciones oscuras, el paciente estaba ciertamente hipotenso y estaba pálido, aún en ritmo adecuado. Se le decide entonces enviar a la emergencia porque había evidencia de un sangrado, muy probablemente digestivo, y la hemoglobina
que se toma en la emergencia se encontró 5, habiendo tenido una hemoglobina previa, los meses previos ante iniciar la anticoagulación, de 12. Por lo cual se decide admitirlo para estudiar y manejar su caso. En este momento podemos afirmar que el paciente está teniendo una hemorragia, ciertamente, ¿no? Si bien no está marcadamente descompensado, está tolerando bien el sangrado, alguien podría decir que lo podemos manejar ambulatoriamente. Pero, viendo esa diferencia de hemoglobinas de 12 a 5, es un paciente que debemos catalogar hemorragia mayor. Para el paciente no debió recibir anticoagulación, bueno, ya habíamos hecho nuestra disquisición previa, considerando que tenía un CHA+-VAS de 3 y su RAS-BLED de 2, debería beneficiarse de anticoagulación. En todo caso, está para discutirlo y podemos conversarlo después en el momento de la revisión de las preguntas. Según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la clasificación de los sangrados, y que este es el criterio que se utiliza en la mayoría de los ensayos clínicos, el sangrado mayor, para ser certificado como tal, requiere una de estas 4 características. Una caída de hemoglobina de más de 2 gramos, como con nuestro paciente, que requiere transfusión, bueno, efectivamente hubo que hacerla, pero basta con este criterio. Cuando ocurre en un órgano crítico, por ejemplo, un sangrado intracraneal, un sangrado intramedular, es un órgano crítico, entonces definitivamente, o cuando ocurre, por ejemplo, en un sangrado importante muscular que hace un síndrome compartimental, también puede ser considerado un sangrado mayor. O cuando da fatalidad, definitivamente. Entonces, estos son los 4 criterios. Cualquiera de ellos, basta uno de ellos para hacer la definición de sangrado mayor. Ahora, existen un tipo de sangrado mayor, no mayor clínicamente relevante, que no, es aquel sangrado que no cumple ninguna de estas 4 características, pero sí puede indicar una suspensión transitoria de la anticoagulación. Por ejemplo, una hematuria macroscópica que no hace un compromiso hemodinámico, no hace una gran caída de hemoglobina, pero que en el paciente pues suscita repercusión, preocupación, y entonces hay que suspender de esa anticoagulación para evaluar y tratar de corregir el problema que está produciéndose, ¿no? O algún sangrado digestivo también puede ser un sangrado no mayor clínicamente relevante, pero que no cae marcadamente la hemoglobina, pero sí hay que solucionar el sangrado, hay que parar anticoagulación, hay que ver cuál es el problema, puede ser un hemorroide sangrante, puede ser un pólipo, puede ser una úlcera, etc., ¿no? Y todos los otros sangrados que no cumplen estas características, ni de mayor ni del no mayor clínicamente relevante, son lo que se conoce como sangrados menores, los cuales pueden solucionarse incluso sin suspender la anticoagulación, por ejemplo, la equimosis, o algún sangrado respecto a un traumatismo, un corte transitorio, que a veces ocurre, heridas que pueden solucionarse con una compresión y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo debe uno manejar las hemorragias cuando hay anticoagulantes? Si es que es necesario, si es que es factible hacer la compresión mecánica, como puede ser en las heridas externas, chequear el estado hemodinámico, ver si es que es necesario hacer pruebas para ver si es que está excesivamente anticoagulado, si es que había sobredosis, por ejemplo. Un sangrado menor, quizás uno puede postergar la siguiente dosis o descontinuar transitoriamente, o de repente no es necesario. Cuando hay un sangrado ya moderado, ya el paciente puede requerir tratamiento sintomático con reemplazo de fluidos, transfusión sanguínea. Y en hemorragias severas, en lo que ya se ha venido comentando, dar el complejo concentrado protrombínico, en dabigatran es el único que puede ser dializable, y usar los reversores que existen, como el diazizumab para dabigatran o el andexanet para los IESA, lo cual este último no tenemos en nuestro medio. Siempre considerar en los pacientes antes de iniciar la anticoagulación los factores de riesgo de sangrado, además del RAS-BLED, ¿no? Algunos de ellos están esbozados ahí, pero es importante considerar, por ejemplo, que el paciente tenga anemia, que tenga falla renal, sobre todo con anticoagulante directo, porque ya hemos conversado que la mayoría de ellos tienen una excreción renal, ¿no? Que no haya trombocitopenia, que no haya algunas otras situaciones clínicas como enfermedad hepática, factores genéticos, historia de sangrado previo. Esto es importante si es que se corrigió adecuadamente. La edad avanzada es muy importante, pero no es una contraindicación. Y algunos biomarcadores que pudieran decir efectivamente hay riesgo de sangrado.
Volviendo a nuestro caso, el paciente, pues dado que fue una hemorragia mayor, fue evaluado, fue admitido, hicieron los procedimientos endoscópicos digestivos, hizo una reposición de volumen a estabilización con la suspensión de anticoagulación. Se encontró que había una proctitis actínica, aparentemente resultado de la irradiación para el cáncer de próstata. Se hizo tratamiento digestivo, no se encontraron otros sangrados a nivel tubo digestivo, por lo cual el paciente, luego de ser estabilizado, salió de alta aliviado y se reinició la anticoagulación en forma ambulatoria, y evolucionando favorablemente hasta los meses que lo hemos visto recientemente, ya sin haber tenido nuevo sangrado, con recuperación de la hemoglobina. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener cuando el paciente se ha suspendido la anticoagulación por una hemorragia significativa? Antes de reiniciar, debemos replantear. Si el paciente que está fibrilando y tiene su charge-back de 1 o menos, habría que replantear si realmente requiere una anticoagulación, si tiene indicación para anticoagulación por situaciones temporales, como puede ser un infarto, como puede ser una cirugía o algunos otros problemas. Si es un charge-back de 1 o menos, de repente habría que replantear que este paciente, si su riesgo embólico es bajo, no habría que dar la anticoagulación. Y por otro lado, su charge-back es más de 1, entonces si tiene un riesgo alto, o sea, 2 o más, entonces hay que replantear qué es lo que pasó. La hemorragia fue un órgano crítico, hay un alto riesgo de resangrado o mortalidad cuando ocurra un nuevo resangrado, si ha sido por un procedimiento quirúrgico, y si no cumple ninguna de estas situaciones, en el caso del paciente no tuvo un órgano crítico, habiéndose hecho un estudio endoscópico amplio, no había posibilidad de resangrado, por consiguiente no había tampoco mortalidad a raíz del resangrado, no había ningún procedimiento quirúrgico que había que planearse para solucionar el sangrado. Entonces hay que conversar con el paciente, ¿eh? Nuevamente hay que conversar con el paciente y explicarle que lo que pasó fue un evento transitorio, que se ha reevaluado todo el tubo digestivo en este caso, y que no había riesgo de que vuelva a sangrar, y que por consiguiente el riesgo embólico persiste. Y habiendo visto que ya no había nuevo sangrado, se le sugiere, se le recomienda que debe reiniciar la anticoagulación. Entonces el paciente aquí debe aceptar y entender, sobre todo, que hay un riesgo embólico que siempre está presente y los riesgos de sangrado se han solucionado. Ya con esa tranquilidad, con esa garantía, el paciente debe aceptar el reinicio de la anticoagulación. Entonces, decidir con el paciente el momento de inicio de anticoagulación, permitir que el paciente haga todas las preguntas, pero sobre todo explicar bien que se ha hecho la evaluación de los sitios específicos de sangrado. En el caso del paciente, evaluación completa del tubo digestivo. Informar al paciente que el riesgo embólico existe y cuál es el mayor riesgo de embolismo, sistema nervioso central. ¿Cuáles son las secuelas? Pueden ser desde la fatalidad hasta quedar lisiado. Y que la recurrencia de sangrados van a ser pues, minimizadas porque se ha hecho una evaluación exhaustiva. Recuerden que en el caso del paciente incluso se hizo una cistoscopía previa, entonces sí, eso se quedó prácticamente descartado. Entonces, discutir los beneficios, que vamos a prevenir eventos tromboembólicos y que no hay riesgo de sangrado, al menos mientras no ocurra algún otro evento adicional. Muy bien, con esto hemos querido entonces presentar este caso que ilustra lo que significa el riesgo de sangrado y cómo debe manejarse una hemorragia, en este caso una hemorragia mayor, en un paciente que estuvo anticoagulado por disminuir el riesgo embólico, un paciente con fibrilación auricular paroxística.